y pues estas pueden ser acompañadas de angioedema. Una roncha pues va a constar de 3 características típicas. La primera va a ser hinchazón central de tamaño variable. Puede ser casi invariablemente rodeada de eritema reflejo. Puede haber prurito asociado y a veces ardor. Su duración va a ser de 1 a 24 horas. El angioedema se va a caracterizar por pues, una hinchazón repentina y pronunciada en la dermis inferior y la subcutis. A veces va a ser doloroso en lugar de prurito. Va a haber afectación frecuente de las membranas mucosas y su resolución va a ser más lenta, puede tardar hasta 72 horas. Bueno, su histología va a ser el abón o roncha, puede ser fugaz clásico, va a mostrar edema con una regulación al alza de las moléculas de adhesión endotelial. Va a haber un infiltrado perivascular mixto de intensidad variable y va a ser compuesto por neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y linfocitos T helper. En la urticaria por presión retardada, el infiltrado se va a localizar típicamente en la dermis, de media a inferior, y las alteraciones pues, de las moléculas de adhesión y la expresión de citocinas se van a observar en la piel afectada. Creo que se ven muy borrosas las imágenes, o solo soy yo. Vamos a ver la clasificación y aquí vamos a ver que pues hay 4 tipos, va a ser la urticaria espontánea, la física, la especial y diferentes tipos de urticaria por historial de la persona. Vamos a empezar con la urticaria espontánea. Primero va a ser la aparición de lesiones que se va a prolongar durante menos de 6 semanas. Su prevalencia va a ser del 15 al 20% y va a ser mayor en personas con enfermedades atópicas, fiebre de heno, asma alérgico o dermatitis atópica. Esto va a ser en un 50%. Su etiología, pues se va a mostrar que en el 63% de los pacientes se sospecha que la causa era la comida, pero pues solo en uno de 109 pacientes se mostró que la comida pues era su verdadera causa. También los alimentos como la leche de vaca eran relevantes pues para la urticaria aguda de 10 a 12 lactantes y en niños mayores de 6 a 16 años se observaba una prevalencia de intolerancia alimentaria del 15% como factor desencadenante de urticaria aguda. Esto quiere decir que pues la verdad la comida no era como un factor muy importante a lo que querían pues esas personas, pero aún así se tomaba mucho en cuenta solamente pues los productos lácteos. También los fármacos pueden provocar urticaria aguda, tanto como alergenos como pseudoalergenos. Por ejemplo, la penicilina es un tipo de urticaria inducida por fármacos mediada por IgE y la aspirina es un tipo de pseudoalergeno. La causa más frecuente de urticaria van a aparecer pues por infecciones virales, especialmente en el tracto respiratorio, y estas suelen estar presentes en los días antes de que se formen las ronchas. Ahora, la urticaria crónica van a aparecer pues lesiones durante más de 6 semanas, va a afectar de 0.5 a 1% de los individuos a lo largo de su vida. Las reacciones alérgicas de tipo 1 son raramente responsables pues, del desarrollo de urticaria crónica y pues va a ser más propuesta o su etiología va a ser por analgésicos, insectos o parásitos, infección, calor o frío, estrés, luz solar, ejercicio, alcohol o presión sobre la piel, que esto va a ser ropa. Cada uno de estos que acabo de mencionar tiene pues su nombre en específico y de hecho las ronchas son diferentes a cada uno de estos. Y pues varios estudios han investigado que la aparición de anticuerpos anti-FcRI-A se van a encontrar en el receptor de IgE, solo si no va a estar ocupado por IgE. Los anticuerpos tiroideos pues también van a estar asociados con la urticaria crónica.
Las infecciones virales, por ejemplo, hepatitis o infecciones bacterianas, un ejemplo es la nasofaringe o la H. pylori, también está relacionada a urticaria crónica. También por trastornos autoinmunitarios, por ejemplo, lupus, eritematoso sistémico o una neoplasia. Ahora vamos a ver cada una de las diferentes urticarias. Vamos a empezar con la urticaria física. Y pues esta va a ser, la urticaria física va a ser la reacción a urticaria a diferentes estímulos físicos externos específicos. Puede ser por mecánicos, frío, calor, luz. Esto se va a deber a una desgranulación de los mastocitos que va a estar involucrada y pues también se va a demostrar la sensibilización de IG. La urticaria colinérgica pues se va a clasificar como urticaria física. Aquí vamos a tener también la urticaria dermográfica, que esta va a ser la formación de ronchas inducidas por fuerzas de cizallamiento en la piel. Esta es la forma más frecuente de urticaria física y va a afectar principalmente a adultos jóvenes y tiene una duración media de 6 a 5 años. Vamos a ver la urticaria por presión retardada. Aquí va a ser pues hinchaciones profundas y dolorosas. Se van a desarrollar de 4 a 8 horas después de la exposición a una presión estática vertical. Persiste pues de 8 a 48 horas y pues las áreas más típicas son las palmas, las plantas, las nalgas y la espalda. Los hombres se van a ver más afectados 2 veces más que las mujeres. Una característica de la urticaria por presión retardada va a ser el umbral de la presión pues necesaria para desencadenar estos síntomas. Y pues la presión se va a definir como fuerza por zona y lo más importante va a ser evitar pues los bordes afilados o utilizar suelas rellenas de gel en los zapatos. Esto de utilizar suelas rellenas va a ser como para ayudar a la persona para que no tenga este tipo de reacciones. Su edad promedio va a ser a los 30 años y su duración media es de 6 a 9 años, pero puede convertirse en una enfermedad incapacitante en trabajos que requieren pues trabajo físico pesado. Vamos a ver la urticaria por frío y esta se va a definir por una reacción de urticaria pues por exposición al frío. Los cuerpos fríos o el agua fría pueden provocar urticaria. En algunos pacientes solamente el aire puede provocar síntomas. Esto va a ser más frecuente en mujeres que en hombres. Va a afectar principalmente en adultos jóvenes y tiene una duración media de 4 a 2 años. Esta enfermedad puede ser idiopática en la mayoría de los pacientes. También puede ocurrir como resultado de infecciones, neoplasias o enfermedades autoinmunes, como pueden ser sífilis, borreliosis, sarampión, varicela, hepatitis, mononucleosis o VIH. También pueden ser de un 20 al 50% por infecciones bacterianas. Ahora vamos a ver la urticaria por calor. Esta va a ser cuando tenga el contacto directo con la piel. Se puede producir pues con objetos calientes o por aire caliente. La temperatura suele oscilar entre 38 grados o más de 50 grados. Las áreas que pueden ser afectadas pueden permanecer refractarias durante 24 horas. Y también con fines terapéuticos se puede utilizar el endurecimiento de la piel mediante la exposición repetida de calor. La urticaria solar van a ser ronchas provocadas por la luz en longitudes de onda que oscilan entre 280 a 760 nanómetros. Su principal causa va a ser la luz ultravioleta. Esta va a comenzar en la edad adulta joven y las mujeres son más afectadas. Van a haber factores ciáticos que van a actuar como fotoalergenos dependientes de IgE y estos pueden estar implicados en la patogenia. Y las áreas del cuerpo constantemente expuestas como la cara, las manos no se van a ver afectadas. Se va a utilizar un tratamiento de fotoendurecimiento, protocolo de apresuramiento.
Ahorita vamos a ver qué es el angioedema vibratorio. Y pues esta va a ser una condición rara de fuerzas mecánicas vibratorias. Van a inducir a angioedema, por ejemplo, trabajar con un martillo. Y pues esto solamente se va a curar no exponiéndose a ese tipo de vibraciones en la vida diaria. Este caso va a ser muy raro y pues no hay tantos datos epidemiológicos. Vamos a ver los tipos especiales de urticaria y se van a dividir en dos. Va a ser urticaria de vasculitis. Aquí se va a observar una inflamación de los vasos sanguíneos y pueden estar relacionados a enfermedades autoinmunes o con infecciones causadas por el virus de hepatitis B o C. Y los abones suelen durar de más de 24 horas. Y también vamos a ver las idiopáticas. Y esto pues es cuando no se detecta una causa concreta que desencadene pues este tipo de urticaria. Vamos a ver la urticaria colinérgica. Y pues se debe a un aumento de temperatura corporal central. Una de las razones más frecuentes va a ser el ejercicio físico, el calor pasivo, el estrés emocional, los alimentos calientes o picantes orales, y los sabones se van a ver del tamaño de un alfiler rodeados por un eritema. Es más frecuente en adultos jóvenes y su prevalencia va a ser del 11 a 2% en un grupo de edad de 16 a 35 años. La urticaria adrenérgica se va a caracterizar por ruedas rojas del tamaño de un alfiler con un halo blanco. Las ronchas van a ser provocadas por estrés y no por ejercicio, por aumento de temperatura corporal central, y va a responder a un tratamiento con el bloqueador de los receptores beta-adrenérgicos, propanol, y el propanol con fines diagnósticos. Vamos a ver la urticaria por contacto, y pues se va a caracterizar por aparición de ronchas en lugares donde las sustancias químicas pues tienen contacto con la piel. Puede ser pues los síntomas sistémicos generalizados en urticaria alérgica mediada por IgE, y los factores desencadenantes incluyen pues alimentos, plantas, drogas, cosméticos, productos químicos industriales, productos animales y productos textiles. La urticaria acuagénica, en sí el agua no es el agente causante, sino que son alergenos que son solubles en agua y que al entrar en contacto con la piel puede generar pues esta afectación en la piel. Va a ser pues 5 veces más frecuente en mujeres que hombres. Siempre se inicia en edad adulta temprana y pues las lesiones van a ser similares a la urticaria colinérgica. Ahora vamos a ver el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, como hay diferentes tipos de urticarias, siempre se debe de ver primero si es superficial o profunda. Tenemos que ver en el tipo de superficial si es mayor a 24 horas o menor a 24 horas. Tenemos que, si es mayor a 24 horas, se debe de hacer una biopsia. Debemos de ver si es vascular o no vascular. Y después, ya que se ve todo eso, si es vascular, se debe ya pues, hacer test de autoinmune, si es autoinmune o si es por infección. Una vez que pues vemos que es superficial, también debemos de ver si es una urticaria o si es un angioedema. Debemos de ver su tipo de duración por semanas y pues debemos de limitar los diagnósticos. También hay unos tipos de tablas que se pueden ver para hacer un diagnóstico. Debemos de ver si es una urticaria física, si es urticaria crónica y otro tipo de tablas para diagnosticarlas. Ahora si es profunda, debemos de ver si es pues debemos de ver si el angioedema tiene de relación a la causa. Debemos si altera las funciones. Debemos de ver los test igual. Debemos de ver si es hereditario, si es adquirido o si es espontáneo. Bueno, aquí también vamos a ver que el diagnóstico se va a hacer principalmente por la presencia de abones. También, pues, en contadas ocasiones debe de hacerse biopsia, como ya lo había comentado.
solamente es cuando hay urticaria por, pues, vasculitis. Y la única prueba disponible para detectar anticuerpos contra el receptor de IgE es la prueba cutánea de suero autólogo. También en caso que se sospeche un posible origen, se van a realizar las pruebas confirmatorias como RAST, y este va a ser pues para medicamentos, picadoras de insectos, alimentos y pues demás, ¿no? También existe la prick test, y estas se van a utilizar sustancias sospechosas en la piel y se van a ir marcando cuáles pues las que hacen que la piel tenga estas reacciones. En urticarias crónicas se realizan prácticas analíticas generales con determinaciones de hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos y estudios de hepatitis, entre otras. También se van a utilizar estudios de heces o en sangre para descartar pues parásitos. El resumen de algunas pruebas van a ser pues una analítica general, puede también hacer función tiroidea de anticuerpos antitiroideos, los parásitos en heces, como ya lo hemos dicho, las pruebas específicas en sangre de algunos alergenos, que ese es el RAST, el prick test, que es lo que ya les había comentado, la prueba de suero autólogo, la biopsia cutánea, estudio de complemento angioedema familiar y de enfermedades autoinmunes, y serologías de infecciones por virus de hepatitis B y C. Ahora el tratamiento pues va a ser muy fácil, puede ser primero evitar o eliminar el estímulo provocador, una vez que ya lo hayamos encontrado, inhibir la liberación de mediadores de mastocitos, y puede ser también pues terapia de los tejidos llana de mediadores de mastocitos, y se va a utilizar pues antihistamínicos. Y eso es todo. Ahí como que antihistamínicos se imaginan. Pues serían como los de tercera generación, por ejemplo, desloratadina o loratadina. Sí, de hecho puedes utilizar hasta los de primera generación. Simplemente el único problema de ese tipo de antihistamínicos es los efectos de somnolencia. La única situación es que vas a ir, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente, puedes ir subiendo las dosis hasta dosis tope máximas. Inclusive puedes hacer combinaciones de ciertos antihistamínicos para que se potencien entre ellos, en especial cuando algunos pacientes sus lesiones son más intensas hacia la noche. Es decir, como no están con una actividad en específica, la intensidad para el paciente puede verse aumentada por una situación de que están más alertas. Esa es una. Sin embargo, sí puede ser que hayan estado bien durante todo el día, tarde, y en la noche se incremente la molestia. Y eso pues ahí estaría afectando la calidad de vida, porque si tienes comezón, que es lo más frecuente, entonces ahí tu calidad de vida se ve afectada como parecido cuando estamos hablando de la dermatitis atópica. Entonces, deben de tomar en cuenta que este es un diagnóstico no complicado, dado que la lesión es muy específica, pues como prácticamente orientadora. La única situación es identificar el causal. Si es antes de las 6 semanas, sí suele ser un poquito más sencillo y suele desaparecer. Sin embargo, a veces vienen con algunas situaciones de mal manejo, porque si se fijan, el esteroide, a excepción que tenga algunos datos de compromiso, por ejemplo, como en el angioedema, que puedes tener dificultades respiratorias, pues está más que indicado. Pero si no tiene ese tipo de situación, a veces les dan esteroides de depósito, que en teoría no es un tratamiento de primera elección, sino es el antihistamínico, solamente que los tienes que dar a una dosis adecuada y también por tiempos no tan cortos. Es decir, no le vas a dar al paciente 3 días, ¿no?
probablemente le tengas que dar 2 semanas, 4 semanas para poder orientarlo. Y los estudios solamente se van a realizar en base a que haya sobrepasado las 6 semanas, que es cuando entra en la clasificación en tiempo de evolución como crónica. Si no es esa situación, no tendrías por qué hacer estudios de laboratorio, sino la importancia sería el interrogatorio, enfermedades previas, uso de medicamentos, uso incluso de medicamentos de medicina alternativa, si fuma, incluso en su arenas viene como una especie de orientación en relación a qué le debes de preguntar, cuánto duran las lesiones, qué molestias le producen. Generalmente el dolor no va a ser una característica, y si hay como pequeños tips, si el dolor es característico, si generalmente le duran más de 3 días, estarías más bien buscando una situación de vasculitis urticariana, en donde, como mencionaba Daniela, se tendría que biopsiar. Entonces, aquí yo creo que la dificultad es uno, identificar qué lo está provocando, o inclusive hay algunas en donde no encuentras el causal. Y el factor estrés puede ser un punto importante, pero de primera intención, solamente clasificar a la urticaria por estrés, pues no es adecuado. Y las alérgicas vienen como también dijo Daniela, vienen a ser el último lugar. Por lo tanto, todos estos estudios de PRIC no son los de primera elección. No, no sé si ubiquen cuáles son los estudios que también vienen en arenas como esenciales en una crónica. Porque tampoco es que lo vayas a voltear al paciente, no sé, que le vayas a tomar una tomografía, una resonancia, o le vayas a hacer no sé, pongo un ejemplo, voy a buscar enfermedad celíaca en el paciente. Obviamente necesitas algún estudio especial para eso, ¿no? ¿Alguien lo checó? Bueno, lo que haces es tomar una biometría hemática, velocidad de sedimentación globular, un examen de orina, un urocultivo, un exudado faríngeo, y si se permite, en relación a la edad del paciente siendo una mujer, un exudado vaginal. También hay algunos textos que citan a las antiestreptolicinas como un estudio que es conveniente realizarlo, y todos los demás de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, desde un perfil tiroideo, desde anticuerpos antinucleares, perdón, me faltó el coproparasitoscópico, que a veces ya se nos olvida un poquito que existe ese estudio. También forma parte de los estudios básicos en un paciente que ya pasó las 6 semanas de evolución. Todos los demás son opcionales en relación a lo que vayas, digamos, encontrando. O descartando, o en base a que también el paciente no te aporte otros síntomas y signos en relación a otras enfermedades. Pongo un ejemplo, diabetes, por ejemplo, artritis reumatoide, síndromes poliglandulares, como ya mencionó Daniela, enfermedades autoinmunes del tipo lupus, por decir algunas. Anemia perniciosa, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, todas esas requieren estudios muy específicos que si no te está aportando, pues es muy difícil que le vayas a mandar a hacer al paciente todos esos estudios. Si solamente a veces unos tiempos de coagulación te cuestan 1,000 pesos, imagínense todas estas que son estudios tan especiales, pues el paciente no va a regresar contigo. De hecho, hay algunas revisiones o algunas inclusive antes de que se empezaran los webinars por COVID, algunas interacciones de algunas personas renombradas en Estados Unidos, donde te dicen qué tan conveniente es que al paciente le hagas toda esa batería. No lo consideran conveniente.
y siempre debes de privilegiar ahí la clínica y con la cuestión de dar dosis adecuadas de los antihistamínicos. Va a haber otros medicamentos no tan frecuentes que se pueden utilizar cuando hay una urticaria que no cede. Por ejemplo, se utiliza la ciclosporina. Obviamente tienes que realizarle estudios al paciente para ver si es apto, en especial en sus pruebas de función renal y en colesterol y triglicéridos, ya que puede aumentar esos parámetros. O la hipertensión, también debes de ser cuidadoso si es hipertenso, o incluso como en la dermatitis atópica, que son medicamentos que están en relación a todo lo que son anticuerpos o derivados de anticuerpos, que son los biológicos, en este caso el omalizumab. Solamente que, pues, por dosis de omalizumab, pensando en que esto no es de un día para otro, pues es más o menos 12,000 pesos. Entonces, pues de primera intención, quizá si no tienes un seguro de gastos médicos mayores o si tu hospital público no cuenta con esa opción, que es lo más frecuente, pues obviamente no lo vamos a poder ofrecer. Yo en general con los medicamentos, con los antihistamínicos me va bien. Nosotros en la institución no tenemos desloratadina, tenemos loratadina, tenemos hidroxicina, tenemos epinastina, difenidramina, clorfenamina. En general les va bien, pero sí tengo por ahí algunos con ciclosporina, que es lo más que puedo yo dar desde el punto de vista de opciones que tengo en el instituto. La ciclosporina, en las personas que lo he utilizado, más o menos han sido un promedio de menos de un año, les ha ido bien, y ya en general a ellos, pues ya con algunos antihistamínicos. Y tomen en cuenta que estas cuestiones de la urticaria, pues pueden durar años, y de repente, así como llegó, así se fue. Así es que, digamos que es un poquito frustrante, depende bueno, para el médico, porque sabemos que va a tener recaídas, y para el paciente, pues porque de repente va a surgir, en especial cuando hay angioedema. Cuando se une urticaria más angioedema, el pronóstico va a ser de largo plazo. Así es que es importante que ustedes como médicos de primer contacto, antes de que decidan o no hacer alguna especialidad, tengan, uno, la cuestión de identificarlo. Dos, que no empiecen con dietas para supuestamente que porque es una alergia. Eso es lo que llega, lo primero prácticamente en el 99% de los pacientes que te llega diciendo. Dos, identificar algunas cosas. Si no tienen a quién recurrir o no tienen a la especialidad a la mano, pues bueno, suspender algunas cosas que consideren no necesarias, y si no tienen ninguna contraindicación, darles antihistamínicos en dosis no muy bajas y por tiempos prolongados. Insisto, 2, 4 semanas, 4 semanas es el promedio. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Doctora, entonces, sin importar el tratamiento, siempre va a haber recaídas. En especial en las crónicas, eso lo vas a encontrar de una manera frecuente. Es decir, un promedio, quitando las causas específicas, es decir, si es algo físico, como me dijiste, el hielo, pues entonces habría que evitarlo, ¿no? Algunas son como de evitación, como lo del sol, etcétera, que sería muy parecido a las dermatitis de contacto. ¿A qué me refiero? Si tú sabes que el jabón, cierto jabón, o cuando te lavas las manos y utilizas aparte cloro y eso te genera una dermatitis de contacto, pues entonces lo evitas. Eso entraría para las partes como las que mencionaste, las físicas. Habrá algunas otras que no podamos modificarlas en el sentido de que es una situación que no se puede manejar. Pongo el ejemplo de, ¿qué te diré? A ver, tú ayúdame con algún ejemplo.
que no tenga que ver con lo físico, que no es con el agua, que no es con el frío, que no es con el sol. Pues puede ser pues por infección o por enfermedad, ¿no? O Bueno, sea, en esa también podrías controlarla porque podrías identificar el causal, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un paciente que cursó o está cursando con alguna infección urinaria, en el caso muy frecuente de las mujeres, por eso de ahí el examen de orina y el urocultivo. O una infección vaginal, de ahí el exudado vaginal. O a lo mejor me podrían decir, pero también en los niños también existe la urticaria, no de una manera tan alta como en los adultos, pero claro que existe. Entonces, pues entonces si le preguntas, oiga, ¿tiene secreción vaginal? Ah, bueno, pues hay que tratarlo, ¿no? Esas son cosas que tú puedes identificar y puedes manejar porque estás encontrando el causal. Pero cuando estás bajo el protocolo de estudio y estás, uno, o en no encontrando nada, o quizá encontrando algo, o inclusive ya le hiciste todo lo que podías hacerle, y aún así no encontraste, entra en el rubro de idiopático, es decir, que no sabes qué diablos tiene, ¿no? Simplemente tiene urticaria. Entonces, ahí el tiempo puede ser muchísimo. Y obviamente durante ese tiempo o tendrá que tomar medicamento por largos periodos o el paciente mismo lo enseñas a que tenga ya no sería prevención, porque no puedes prevenir eso, sino que si empieza con lesiones, inmediatamente va a empezar con el tratamiento. Y por tantos días, y si es muy intenso, ahí sí puedes incluso también orientarle con el uso de esteroides, pero por vía sistémica. ¿A qué me refiero? Vía oral, no intramuscular, no intravenoso, a excepción que tenga dificultad respiratoria por alguna situación de afectación como en el angioedema. Y entonces ahí tendrás que estar pues, con años de medicamento. Hay pacientes que pueden tener más o menos del tiempo, una duración de 2 a 5 años con el diagnóstico. Más o menos un 35 a un 40% en el primer año se le va a desaparecer, que no es una cantidad tan despreciable. Y lo que sí puede pasar es que en los niños el rango de retiro sea más rápido que en el adulto. Entonces, si es así, se van a enfrentar a un tiempo muy prolongado de tratamiento. Y eso hay que enseñarle, orientarle y explicarle al paciente en qué consiste su padecimiento. o sea que, por ejemplo, no, dije como decía. Si ya se buscó, por ejemplo, cualquier tipo que creía que se está provocando la urticaria y sigue pasando y ya con tratamiento sigue pasando, ¿es porque es más idiopático o tendría No, que subirse el tratamiento? no, ahí lo idiopático es que hiciste todos los estudios que podías tener acceso o a la mano y no encontraste nada. Okay. No hay clínica para otra enfermedad, descartaste las cuestiones desde las más frecuentes a las menos frecuentes, incluyendo, por ejemplo, el Helicobacter pylori, y entonces la situación ahí sería que su urticaria es una urticaria en donde no hay una causa, y entonces tiene el nombre de una urticaria idiopática. Espontánea, idiopática, la pueden encontrar en inglés o con iniciales CSU. Es Chronic Spontaneous Urticaria. Aquí mi punto es que si encontraste ese tipo que ya la clasificaste de esa manera, y si esa clasificación ahora sí que ya le explicaste al paciente, pues entonces ahora durante un tiempo no especificado va a tener que tomar medicamento. Y si esas, digamos, recaídas se están presentando de vez en cuando, entonces solamente va a tomar el medicamento en caso necesario.
Pero si sus lesiones son muy exageradas, si sus lesiones son incapacitantes, si sus lesiones, insisto, en su calidad de vida la complican, entonces tendrás que recurrir a ciertos medicamentos, como les mencioné, ciclosporina, que es también vía oral, puede ser en cápsulas o puede ser también viene en presentación pediátrica, porque la ciclosporina recuerden que se utiliza en muchas situaciones, incluso para los trasplantados, para la psoriasis, para muchas enfermedades de origen autoinmune, pero también existen los otros medicamentos, aunque esos no se usan tanto, porque en general el grueso de la población pues no tiene la posibilidad de pagar eso si estamos hablando de lo privado. Inclusive en lo público no todos los institutos lo van a tener. Nosotros no lo tenemos. Es un dolor en el trasero, la urticaria, cuando se comporta de esa manera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un artículo de asma, este es del 2020, en donde te dice que si hablamos de una urticaria crónica espontánea, puedes utilizar antihistamínicos de segunda generación, o sea, ellos te dan una orientación. Puedes incrementar la segunda generación más o menos al cuádruple y puedes de una manera alternativa añadir un antihistamínico, en este caso de un H1 o incluso un H2. Hay algunos otros artículos que dicen que los H2 no hacen nada. ¿Saben cuáles son los H2? No, doctora. No, yo ¿Alguien? tampoco. Hasta donde recuerdas, eran los que están relacionados con el grupo de las ranitidina's, receptores de H2 de histamina. Ajá. En este caso podría ser la misma ranitidina o incluso cisaprida. Entonces, hay algunos artículos que te mencionan su uso. También puedes utilizar dentro de ese mismo paso 2 el uso de antagonistas de leucotrienos o lo que les mencionaba, antihistamínicos de primera generación, como en el caso de difenidramina o clorfenamina, que van a ser tomados en el tiempo de que vamos a dormirnos. Y entonces el paso 3 dice, avanzar en la dosis, por ejemplo, y la potencia. Entonces, por ejemplo, la hidroxicina entra o la doxepina también, que puede ser bien tolerada. Y el paso 4, que aquí ellos ya están hablando de lo máximo que les comenté, que es el omalizumab, ciclosporina u otros antiinflamatorios. Algunos incluso llegan a utilizar talidomida, por darles un ejemplo, o otros inmunosupresores o algunos otros biológicos. Sin embargo, esos son como casos aislados. ¿A qué me refiero? Son estudios pequeños con una cantidad hasta cierto punto limitada, que aunque les dio resultado a ese grupo digamos, de pacientes, a lo mejor no tiene una significancia ya para mandarlo para una gran cantidad, ¿no? O que consideres que eso sea adecuado para dárselo a todo el mundo, por decirlo así. Si quieren, se los paso, nada más que este está orientado para niños, aunque trae una combinación de algunos datos para adultos. Y si a alguien le interesa la urticaria, pues ahí con gusto lo pueden leer porque está pequeño y es, como les decía, es Pediatric Allergy and Immunology. Estaría muy padre, doctora. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra doctora, duda? gracias. Una duda, doctora, en cuanto a remedios caseros que se utilizan para urticaria, como cuáles podrían estar indicados como un
impacto preventivo para disminuir, por ejemplo, lo que es la comezón o la picazón, y cuáles se podrían considerar como que nocivos, ya que por lo regular, cuando hay un brote de urticaria, la persona lo primero que piensa es ponerse algo para disminuir la picazón antes de ir al médico. Ninguno, Uriel. Si tú me dijeras como estrictamente hablando, ninguno. Si me dijeras algo que estuviera en casa, pues quizá pudiera ayudar desde el punto de vista tópico, algo que contenga calamina, porque es un antipruriginoso, como el Caladril, que es muy utilizado cuando nos da varicela, por darte un ejemplo. Pero si tú me preguntas alguna otra cosa, casi siempre yo les digo a mis pacientes, en lugar de rascarse, se van a poner crema. Obviamente es una crema que va a ser comercial, una crema que en teoría estoy pensando que no tiene ningún factor irritante, como para poder calmar o tranquilizar la molestia. Pero desde el punto de vista tópico, algunos pacientes llegan a utilizar la cortisona. Ya hemos hablado de los productos que contienen cortisona. No soy muy flexible en ese aspecto, solamente en las cortisonas de baja potencia, hidrocortisona principalmente, en crema al 1%, que podría ser algo que, entre comillas, pudiera actuar como remedio o que lo tuviera el paciente. Pero de ahí a plantas, algunos ungüentos que contengan, por ejemplo, árnica, algunos cítricos, como hablamos la otra vez, de limón, del ajo, bueno, no es un cítrico, pero me refiero que de repente tiene ahí algunas propiedades antipruriginosas que son mínimas, porque al final también te puede contactar. Prefiero que no usen nada. O sea, literal, es así como, prefiero que no usen nada y nada más se pongan crema así como Lubriderm, ¿no? Hasta ahí de otra cosa, no. Obviamente hay que ser cuidadosos con el hielo. ¿Qué tal si su urticaria es del tipo al frío? Entonces, prácticamente te diría ninguno. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Listos? Doctora, ¿nos vamos directo con complejo vascular cutáneo o empezamos con acné? Sí, si quieres empezamos con acné. Sé que está algo pesada, pero trataré de hacerlo un poquito más ligero para que no se quede el tema volando. Y si hay alguna duda, me la hacen saber en la otra clase para que puedas dar tú tu clase, porque te esforzaste en hacerla de una semana a la otra. ¿Va? Por ahí solamente, nada más como cuestión, solamente he recibido el mensaje de Luis, que me volvió a escribir por algunos detalles que estaban ahí volando, pero hasta ahorita los demás no sé si tengan en conocimiento qué van a hacer y que necesito mandarles el caso clínico. Para que por favor me contacten para enviárselos por correo electrónico para que tomen de base el caso y puedan presentar un caso de una manera sencilla, divertida, bastante útil para nosotros en general o para que se les quede y que después desarrollemos un poquito el tema con la finalidad de que sea ágil en la situación. Bueno, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido acné o seguimos teniendo acné de repente. Recuerden que el acné como tal es considerado una enfermedad crónica que tiene también periodos en los que es más frecuente. Sin embargo, si somos claros, como tal, quienes podamos ser susceptibles a acné, de repente nos va a salir alguno. Hay gente privilegiada, hay razas privilegiadas en este aspecto, pero creo que el grueso de la población ahí se ve afectado. La que sigue, por favor, recuerden que puede ser acné juvenil o acné polimorfo por el tipo de lesiones que presenta. Entonces, ¿cuál es la definición? Esta es una inflamación crónica de la unidad pilosebácea. Recuerden que la unidad pilosebácea va a estar constituida por la glándula sebácea y el pelo.
Entonces aquí lo que está pasando es una producción y una retención excesiva de la grasa o del sebo que produce esta glándula. Y aquí la etiología es multifactorial y siempre comparo cuando estoy hablando del tema con colegas o con ustedes, como chicos que están en una situación de aprendizaje que como la atopia es multifactorial. No hay un solo factor único que se presente en el paciente. Va a tener una serie también de aristas que le van a generar, y la clínica pues es polimorfa porque no es un solo tipo de lesión, y eso es lo que les puede ayudar para hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Seguimos? Bueno, dentro de la epidemiología, aquí vamos a encontrar que obviamente, o casi todo el mundo identificamos que el adolescente va a ser la etapa más frecuente para esto. Sin embargo, los de 20, los de 30 e inclusive en especial mujeres de 40, no nos libramos. Entonces, cosas que deben de estar pendientes en el sentido de que si a lo mejor llega alguien, bueno, no minimizarlo, porque un acné puede irse subiendo en intensidad y obviamente los resultados desde el punto de vista de control y clínico pues son complicados. Puede llegar a afectar a un 80% de la población, y estos son datos a nivel mundial. Puede ser más frecuente en varones, en especial en la adolescencia. Sin embargo, pues la consulta, ahora sí que de repente por ahí hay de todo. Y también puede ser más frecuente dependiendo del grupo étnico. Hay algunos estudios, que ahorita, si no mal recuerdo, puse la diapositiva, la que sigue. Y si no, bueno, esa. Aquí, este es un estudio chino. No soy muy fan de lo chino. Yo soy más bien japonesa, coreana. Pero bueno, hay que darles sus pros también a los chinos. Puede haber las características demográficas, como puede ser el género, que ya hablamos de los masculinos más frecuentes. La edad, más o menos en la mujer se puede presentar antes. Recuerden que nosotros tenemos un desarrollo que puede empezar muy tempranamente, de 8 o 9 años. Sin embargo, digamos que la media pues debe ser por ahí de los 11, 13 años. El nivel económico, pues sí importa, pero pues yo podría decirles que he visto de todo. Obviamente no he visto ningún hijo de Slim, así es que no puedo decir que los súper ricos no les dé acné, pero pues por ahí encontrarán ustedes, hasta los artistas, ¿no? Los hemos visto con acné. Va a haber factores fisiológicos como es la herencia. Sí está demostrado el sobrepeso y la obesidad por algunas cuestiones relacionadas con factores de crecimiento relacionados con insulina, y el tipo de piel. Obviamente me refiero al tipo de piel, si es una piel normal, mixta, seca, etc. Los ciclos menstruales, la dieta, está demostrado que hay algunos elementos que sí interfieren, mas no son los únicos. Es decir, yo eliminarle a todo el paciente todo lo que come, entre comillas, no sano, no está demostrado que lo mejore, pero hay algunos puntos. El fumar, los cosméticos, los productos electrónicos, en relación a una cuestión que ahorita se está barajeando mucho, que es la luz azul, en el sentido de que no como un factor directo, pero sí como un factor que puede ayudar a que esa piel esté deshidratada, le cueste más trabajo la función, y por lo tanto, como en la atopia, le cueste trabajo defenderse del medio ambiente. Y para los que no duermen y tienen acné, si hay alguno de ustedes, la calidad de su sueño debe ser importante, ¿sí? Entonces, nos regresamos al otro, por favor. Dice, bueno, aquí la tendencia hereditaria es autosómica dominante. Y entonces va a haber pacientes que puedan tener la herencia y no va a pasar gran cosa, y va a haber pacientes que tengan por ahí una herencia un poquito, digamos, relajada. No son inclusive parientes que están no de primera línea, sino son los tíos, sino fueron los primos, etcétera, pero ahí tienen la presencia de acné. Los factores ambientales que los vimos en la otra diapositiva, y que viene un poco a redondear o a conjuntar, que es lo hormonal, lo estético, etcétera.
Entonces, por eso habla de polución, es decir, habla de la contaminación, pero no como lo que ustedes entienden en relación a, es que ya declararon contingencia, ¿no? Sino se refiere a todo lo que nos rodea y que a veces no nos damos cuenta. No es para que dejemos de transitar, sino a lo que me refiero es de que vean qué tantos factores son los que intervienen. La que sigue, por favor. Nos saltamos esa. Y ok. Aquí desde el punto de vista patogénico va a haber 4 puntos importantes. Es la alteración tanto en la calidad y la calidad de la producción del sebo o de la grasa, la obstrucción del canal, que es lo que pueden ver aquí. Este canal está obstruido y por eso tiene ese diámetro, o más bien ese radio, si ustedes lo vieran por arriba. Eso no debería de estar así. Y obviamente la modificación de la flora bacteriana. Y recordar que aquí antes le llamaban Propionibacterium agnes, pero hace algunos años, no sé por qué, se les ocurrió cambiarle el nombre a Corynebacterium agnes, y ese es el que nos da lata, porque esa es una bacteria que vive con nosotros, pero es un poco mal portada porque produce esas quimiosinas. ¿Qué significa? Que nos da en la torre porque produce alteraciones a nivel de sustancias inflamatorias. La siguiente tabla es un poquito más complicada. No es porque no quiera revisarla, sino simplemente es que vean todo lo que dice la que sigue. Liber, por favor. Vean cómo entran todos estos factores, interleucinas, infiltración de células inflamatorias, la alteración del ciclo, lo que permite esa malproducción, es decir, recuerden que están conectados y entonces en la conexión de ese pelo con esa glándula, hasta el ciclo se ve afectado y entonces eso, un telógeno y un catágeno lo hace más durable, entonces por eso el proceso puede ser de un tiempo mayor. Y luego vean también una queratinización anormal a nivel del infundíbulo y lo que nos produce todas esas sustancias inflamatorias. Y vean atrofia en la glándula sebácea, o sea, se va a atrofiar, pero al final del día todo nos va a generar todas estas series de sustancias. Es decir, es como un combo. Esto también, si gustan, se los puedo pasar. Mi idea es que a grosso modo, en especial en la figura anterior, vean en los 4 puntos esenciales. Quizá esta imagen sea muy bonita y sea muy importante, pero mi punto es no que se la aprendan y no que se estresen de cuál interleucina, que si la 8, que si la 6, que si el 1 alfa, no. Mi punto es, la principal sería la otra, porque es ahí de una manera muy específica, que es como suelo explicarles también a mis pacientes, es lo que está pasando adentro. Esto es también 2020, pero si gustan y les interesa, pues ya me dicen, porque la otra sí me gustaría pasárselas las de urticaria, pero esto es, no sé si a todo el mundo le gusta el acné, pero bueno, no tenerlo, sino más bien tratarlo o por lo menos entenderlo. ¿Sí? La que sigue, por Yo digo favor. que sí nos lo pase también, Doctora, doctora. le agradecería Sí. mucho. Se los paso. Gracias. Entonces, esta es una imagen del Fitzpatrick para que vean cómo hay primero un microcomedón, que ese va a ser no perceptible, y aquí el infundíbulo va a haber hiperkeratosis. Las células del estrato córneo van a estar adheridas y va a haber secreción sebácea. Eso no lo vamos a poder, digamos, ver, porque eso está como tras bambalinas. Pero muchos medicamentos ahorita se están enfocando en la parte del microcomedón. Entonces, inclusive hay algunos medicamentos con ciertas sustancias que quieren ser como el target para ese momento. Jabones y algunas cremas que están ahorita ahí, digamos, saliendo. Créanme que en
En el acné hay un mundo de productos. Sin embargo, no todos son útiles. Y sí debes de individualizar a cada paciente, como cualquier otra cosa, pero mi punto era explicarles que a estas alturas ya hay productos que quieren incidir en ese segmento. Los comedones, recuerden que son los puntos negros. Se oye así como que más bonito el comedón, pero bueno, para identificarlo desde ahorita puede ser un punto negro o un punto blanco. Y aquí va a haber la acumulación en las células del estrato córneo. Van a estar desprendidas y también va a existir ya la presencia del sebo o la grasa y ya va a empezar a dilatarse el orificio por donde emerge el vello. Recuerden que no estamos hablando de vello a nivel genital, no estamos hablando a nivel del cabello como tal, estamos hablando de esos pequeños vellitos que son a veces imperceptibles y que ahí empieza ya a haber un problema. Cuando ya está con la presencia de pápulas o pústulas, que sería una espinilla para podernos enfocar más fácil, bueno, aquí obviamente va a haber una dilatación más evidente, va a haber la proliferación del Cutibacterium y va a haber la inflamación perifolicular. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Y cuando aparece el nódulo, que específicamente en cuando lleva mucho tiempo en presentarse y en salir y estar ahí dando lata, esas son las lesiones que muy probablemente nos van a dejar secuelas. Aquí pues ya la pared está rota, ya la inflamación está en su máximo y a eso me refería, a la cicatrización. Estas son lesiones que nos van a dejar cicatrizaciones, una que a lo mejor vamos a poder mejorar o a lo mejor solamente con tratamientos cosméticos. Algunas ahorita lo vemos, pero para que vean las etapas. ¿Sale? Obviamente todavía decía Propionibacterium porque pues Fitzpatrick no es última edición 2021, ¿verdad? Bueno, la que sigue. ¿Dónde va a ser más frecuente? En la cara, en el cuello y en el tórax. ¿Por qué motivo? Porque ahí vamos a encontrar más glándulas sebáceas. Sin embargo, también va a ser posible en la porción superior de brazos y en las nalgas. Puede durar semanas a meses. Algunos te van a describir prurito, algunos te van a describir dolor, ardor, en especial con el roce que puede ser desde lavarte la cara o estar acostado, es decir, cuando el acné está en etapas muy severas, vas a encontrar que a veces hasta se rompe él solito y puedes ahí, amanecen con la almohada con sangre. Obviamente estoy hablando de situaciones extremas. Y ya lo que denominábamos, se denomina polimorfo porque hay una combinación de lesiones no inflamatorias e inflamatorias. ¿Cuáles son las lesiones no inflamatorias? El comedón cerrado y el comedón abierto. Comedón cerrado lo van a ver como ahorita lo vamos a ver, y el comedón abierto es el punto negro. ¿Por qué se pone negro? Porque la grasa se oxida al estar expuesta al medio ambiente. Lesiones inflamatorias, pápulas, pústulas, superficial o profunda, los nódulos, los quistes, los abscesos y las lesiones residuales son lo que está dejando el acné como secuela. Una puede ser máculas rosadas, cicatrices atróficas o hipertróficas. De ahí la denominación de polimorfo. La que sigue, por favor. De acuerdo a la clasificación cualitativa, pueden encontrar un grado 0 preacné, que solamente hay un poquito de hiperkeratosis folicular, muy parecido a la piel de gallina que mencionamos en la atopia. El grado 1, el comedónico, en donde encuentran comedones y pápulas. Pápulo pustuloso, pápulas y pústulas superficiales. Grado 3, acné pústulo nodular, pústulas profundas y nódulos. Grado 4, acné nódulo quístico, nódulos, quistes y cicatrices. Yo en realidad lo puse como una cuestión de clase, pero no suelo utilizar esta. Generalmente yo la clasificación y siempre lo que les digo a los pacientes es, usted tiene acné, o tú tienes acné, si estoy hablando con un joven,
no es un diagnóstico como difícil. Tú ya sabías que tenías este diagnóstico, pero hay que ponerle un nombre y un apellido. Puede ser inflamatorio o no inflamatorio, que fue lo que se mencionaba en la parte de atrás, y dependiendo puede ser leve, moderado o severo. Pero sí sería importante para mí, por eso lo encerré, que según el grado de severidad habla del número de lesiones, las cuales son por hemicara. Pero voy a serles honestas, no me pongo a contarles las lesiones, es como a ojo de buen cubero. Entonces, por eso habla que es leve, menor de 20, moderado de 20 a 50 y severo, mayor de 50. Hay algunas formas especiales, hay algunas lesiones predominantes, que por eso es en base a lo que están viendo, o inclusive algunas presentaciones específicas, como la ven aquí en la parte de arriba. Neonatal, de lactante, infantil, preadolescente, adolescente, del adulto. ¿Sí? La que sigue, por favor. La primera imagen es el comedón abierto o el punto negro. La segunda imagen es el comedón cerrado. ¿Sale? Aquí van a ver como combinado. Pueden ver, por ejemplo, en el primer paciente tiene algunas pústulas, tiene algunos nódulos, tiene lesiones residuales, o sea, cicatrices. Por ejemplo, vean al paciente que está abajo, tiene muchas lesiones nodulares en el cuello y inclusive en zonas que no son tan frecuentes como es en la parte lateral o posterior. En el de arriba veo comedones, veo nódulos, veo algunas pústulas. En el de abajo también comedones cerrados, algunos abiertos. Veo algunas pápulas chiquititas, algunas pústulas. Yo creo que ahí ya se llevó algunos porque ahí veo como que está pellizcado. Y aquí veo más lesiones papulares. Sin embargo, ya hay algunas zonas de cicatrización en la parte inferior o en la mandíbula, inclusive algunas lesiones en cuello. Ok. ¿Listo? Perdón. Es que como hice zoom en las otras, perdón. Liber, es que me fui al señor. Ah, Porque claro que sí. en zoom. Por ejemplo, vean aquí, como cuántas lesiones a ojo de buen cubero le detectan a esta primera imagen. Yo creo que 50, ¿no? O más de 50. ¿A la de arriba a No, la izquierda? Ajá. Sí, más de 50. Un chorro. Dice, el chiste es que son muchas, ¿no? Y esta chica, pues una afectación mucho en la región de la U. Digo, aquí no puedo, son algunas cosas que yo tomé más bien de los libros, no los tomé de alguna cuestión de mis pacientes por facilidad, no por no querer exponerlos, pero generalmente no pongo fotos de mis pacientes, a excepción que sea algo muy específico. Vean cómo tiene una combinación. Aquí tiene pústulas, pero tiene muchos nódulos abajo. Inclusive algunos llegan a unirse y formar áreas grandes de afectación. Obviamente esas lesiones seguramente cuando sanen me van a dejar algún tipo de cicatrización no muy buena. Pero por eso hablo, o por eso la clase dice polimorfo. ¿Vale? ¿La que sigue? Bueno, las formas especiales, se habla del acné neonatal, generalmente le va a gustar, como ustedes ven, un poquito en mejillas, a veces también en frente. Algunos otros artículos hablan de la nariz, que no es la imagen que estoy poniendo. Generalmente este es un acné que por influencia de la madre va a contribuir, no es malo, va a desaparecer en unas semanas, pero al final del día son algunos pacientes que debes darles seguimiento si es que pasaran el tiempo, en especial cuando habla de la etapa esta de entre 1 a 8 años, para ver si no hay alguna otra situación a nivel, por ejemplo, de suprarrenales
o que sea un acné con características que tienen que ver con enfermedades subyacentes que sí son importantes en el sentido de la calidad de vida del paciente. Obviamente a esos pacientes no les das nada, no le vas a dar a un neonato, se me ocurre ácido retinoico, ¿no? Pues no. Aseos suavecitos y la espera de que termine esa influencia. Acné escoriado, que entraría un poquito, entre comillas, entre la parte de la psicodermatosis y entraría en la parte también del acné. ¿Por qué? Porque tienen pequeñas lesiones, pero lo convierten en esto que ven acá arriba, en la imagen superior de su lado derecho. En un acné que no tenía las características de esas cicatrices y por estarlo lastimando, en general por datos de ansiedad, ahí les va a generar este cuadro innecesario. El acné mecánico, puse ahora el famoso relacionado con las mascarillas, por eso viene esa imagen, en donde en una sola área está afectado. Es decir, por el roce y ahorita en el acné, en el face, face mask, están pensando que tiene que ver con el uso prolongado, 2, con la vaporización que generamos cuando estamos respirando y 3, con una situación en donde esa vaporización genera que las grasas buenas disminuyan en cantidad y las grasas proinflamatorias aumenten y por eso salga el acné en esa área. Pero va a haber algunas otras áreas, como por ejemplo, si yo me recargo de repente mucho en algunas zonas y estoy dándole lata y le estoy pasando la mano, también puede salirme acné por estar estimulando la zona. Pero ahorita lo de moda pues es por COVID, en donde roza la mascarilla. Por ejemplo, también el cosmético, porque hay algunos productos que son comedogénicos y si ustedes, en especial quizá las chicas, pero a lo mejor algún chico le gusta cuidarse su piel o ya es una cosa de ponerse crema, van a ver que dicen no comedogénicos. Es decir, que tratan de no tener productos que generen obstrucción. Sin embargo, no siempre es garantía, en especial en lo que se compra en el súper o de manera, digamos, no que no sea libre, porque al final si yo voy a la farmacia y pido algún producto porque lo dijo el youtuber tal, pues me lo van a vender, aunque sea un medicamento que no requiere receta. Pero yo me refiero a los productos más triviales de uso común. Y el acné estival, que tiene que ver con ciertas épocas del año, en especial el verano, por eso se llama estival. Y es ese tipo de lesiones, son pequeñitas, son más bien comedones, yo creo que aquí tiene más cerrados, algunas por ahí papulillas o algunas pústulas chiquititas, pero para que vean que estas formas especiales, pues también hay que ser cuidadosos. No mucho maquillaje para las chicas, en especial si tienen acné o de preferencia no, o maquillajes especiales, con algunas cuestiones que tienen para no generar esa obstrucción. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a encontrar este tipo de lesiones que son formas... Doctora, Dime. perdón, y por ejemplo, el bloqueador también tiene que ser como un bloqueador no tan denso o para... De hecho, O puede hay ser cualquier bloqueador en caso de acné. Gel, presentaciones de gel o presentaciones igual que digan no comedogénicas y también depende de qué tipo de tratamiento esté utilizando. Por ejemplo, si tú me preguntas alguna marca, yo en lo particular utilizo mucho una que se llama Isdin, que se llama Water Fusion y es un oil control muy ligero, muy útil para los varones cuando no les gusta ponerse crema. Hay una versión también parecida que es Urban para protegerse de la luz azul cuando permanecemos mucho detrás de monitor. Pero realmente el mundo de los filtros solares es como entrar a una dulcería. Entonces, va a haber filtros solares que son buenos, pero no le quedan a ese paciente. Y entonces, si tú me dices, pero si no es una marca, ¿cuál es la presentación? Presentación en gel o fluido. Ok.
Bueno, Sí, doctora, gracias. yo hablé de una marca porque eso es la que suelo utilizar, pero realmente utilizo otras bajo circunstancias especiales, o si incluso el paciente en una situación especial ya tiene un filtro solar que le gusta y no le provoca ningún problema, no se lo cambio. Él puede seguirlo utilizando. Inclusive los del súper, les digo, llámese un Nivea, un Banana Boat, un Copperton. Si quiero ser muy estricta, son filtros solares que no suelo dejar para rostro. Sí suelo poder ser flexible cuando tienen actividades al aire libre, llámese deporte, llámese unas vacaciones, llámese un viaje o personas que tienen actividades por trabajo que les implica tener que utilizar un filtro. Pero si ya me voy a cuestión de cara, que es una zona visible para todos, independientemente que traigamos ahorita las máscaras o las mascarillas, sí ya individualizo, acorde al padecimiento, acorde a la edad o acorde a las necesidades o lo que me estén pidiendo, y ahí sí ya me voy a productos más dermatológicos. Son un poco caros, pero siempre les digo, lo valemos. Lo que me refiero son caros porque traen 50 mililitros y un filtro en promedio bajo esas características de ser muy específicos te va a costar de 500 a 600 pesos. ¿Sale? Sí, sí, son caros, Bueno. pero Acné con globata, no lo vemos muy seguido, pero si lo vemos, pues sí nos vamos a tener que fajar los pantalones y explicarles muchas cosas a los pacientes. Aquí, obviamente, lo que va a predominar son los quistes, pero de una manera monumental. Ya vieron las zonas de mayor predilección, la cara, el pecho, la espalda. En este caso, se menciona más el tronco. No estoy hablando de que eso no sea frecuente, sino simplemente vean que no solamente el tronco, o si lo encontraran, va a ser el diagnóstico de quístico, también en la cara. Ahí el problema es las cicatrices que puede dejarme. Pueden encontrar desde el punto de vista de lesiones, pues los nódulos, los quistes, los abscesos, y estos incluso llegan a ulcerarse, como ven en la imagen superior con número C, que ahí, aunque pudiera ser no tan nítida, ustedes ya ven que hay una pérdida de la solución de continuidad de la piel y no está como abajo o no está como las lesiones que estamos viendo en la cara. Inclusive llegan a fusionarse, como podrían ver en esta paciente en este paciente que está aquí arriba, como fueron muchas lesiones y por eso dejó como ese tipo de plastrón, en donde no, ahora sí que fue como que una comunicación interior, y imagínense el proceso inflamatorio tan intenso. De ahí la imagen, otra que quise pasarles, aunque estaba un poco más pesada, que vean cómo todas esas interleucinas contribuyen. Aquí va a ser más frecuente en varones y la remisión espontánea va a ser extremadamente rara. Así es que por eso dije fajarnos los pantalones, porque nos estamos enfrentando a un acné muy complicado, en donde el tiempo de tratamiento pues va a ser largo y las cicatrices, aunque no queramos, van a estar ahí presentes. Entonces, sí es importante explicar al paciente lo que va a pasar o cómo lo vamos a ayudar, pero que esto no se va a corregir de manera pronta. El que sigue, vean otra imagen, la gran cantidad de lesiones. Vean cómo está esta imagen de su lado derecho, en donde les digo que hay esa comunicación interna y en donde se forman esos como abscesos de gran tamaño o inclusive fistulizaciones, y que pues obviamente eso no está bien. La que sigue. El acné fulminante no va a ser tampoco frecuente, va a ser en varones adolescentes, y aquí va a ser parecido como en el otro, un inicio quístico o con quistes, que esa es la parte aguda. Sin embargo, va a ir evolucionando con supuración, como lo ven en la imagen, con ulceración, como lo ven en la imagen,
pero con algunos síntomas constitucionales como pueden ser malestar, fatiga, fiebre. Y obviamente si le hacemos los estudios, pues vamos a encontrar una leucocitosis y un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Yo en lo personal, ni en mi fase de entrenamiento, ni en lo particular, ni en el hospital he visto un acné fulminante. Con globata sí, pero fulminante no. Entonces, esta es otra versión. Vean las zonas cómo están ulceradas. Vean cómo este paciente creo que tiene es más bien un acné que la visibilidad de sus zonas sanas. Entonces, por eso es importante entender como al acné no solamente como un aspecto estético, sino cuando hay unas variantes difíciles de manejar, el impacto psicológico que puede tener el paciente. ¿El que sigue? Este es un acné tropical muy infrecuente, tampoco lo he visto, inclusive esta imagen que encontré la saqué de otra presentación, no había en las búsquedas en PubMed algo que me llevara a alguna imagen. Y entonces aquí lo primero que van a encontrar es una foliculitis. Recuerden que ya vimos foliculitis, o sea, semeja a esas como pustulitas, quizá chiquititas, ahí como quizá no graves, pero luego se van a agregar nódulos. Estos van a ser secretantes, en tronco y nalga es más frecuente, aunque este paciente, pues aquí, en el caso que viene descrito aquí, pues si se fijan es tronco y si se fijan es cara. Y aquí lo que se va a añadir es una infección secundaria por estafilococo, o sea, ya no solamente tenemos a la otra bacteria, ahora tenemos a otra, que es el aureus, que está presente en todos lados, pero eso pues dificulta un poquito más porque sabemos que estafilococo pues es también una bacteria un poco mal portada cuando no está en su medio idóneo. Y donde va a ser más frecuente, de ahí el acné tropical, es en climas que sean calurosos y o demasiado, pues playa, etcétera. ¿El que sigue? En el acné ocupacional aquí van a encontrar que es por exposición a derivados de alquitrán, aceites, hidrocarburos, clorados. Y los sitios de predilección es donde estén en contacto. Por ejemplo, en las imágenes, esta del abdomen era una persona que trabajaba en una de estas plataformas, no sé, no decía de Pemex, no, solamente decía una plataforma en donde por la ropa, por ahí estaba en base a lo que hacía, estaba en contacto con algún agente que generó esas lesiones. Digamos que esas no son los sitios más frecuentes. Le gusta más como donde ven, en muslos, puede ser en brazos, en tronco, pero abdomen no era un sitio que mencionar. Sin embargo, son situaciones especiales en base a cómo o en qué trabaje la persona. Dice, regiones del cuerpo cubiertas. Por ejemplo, en la de brazos, estoy hablando que en teoría, pues aunque seamos mujeres o hombres, los brazos o al menos la mitad del brazo, no antebrazo, lo traemos cubierto, pero vean cómo baja, no solamente al brazo, sino inclusive al antebrazo. Entonces no se vayan con la idea de que solamente son zonas cubiertas, son las más frecuentes. ¿Sale? El que sigue. Y este es un ejemplo del cloroacné que entraría también un poquito como ocupacional. Este fue un caso de una persona, ya ven que los rusos andan siempre ahí dando lata. Este era alguien que no le caía bien a otro y entonces él sufrió exposición a perdón, él sufrió una exposición intencional a dioxinas. Y vean a este hombre guapo de este lado y a este hombre que parece que se puso una máscara, ¿no? Entonces, es también a hidrocarburos, aromáticos clorados, conductores eléctricos, insecticidas, herbicidas, y por ejemplo, casos muy graves en accidentes industriales y que fue un intencional. Puse nada más estas dos fotos comparativas porque la otra se difuminaba más, pero si quieren encontrarlo, intoxicación intencional por dioxinas, esta es la imagen que les va a dar en Google. Entonces, no se hagan enemigos de los rusos.
La que sigue. Este es tampoco algo que nunca he visto, sin embargo no está mal hacer la mención, se llama síndrome sapo. Ahí ven el por qué se destaca: por sinovitis, por acné, por pustulosis, por hiperostosis y osteitis. Y aquí pues va a entrar esto es autoinflamatorio, incluso se le relaciona con el HLP27, aunque no necesariamente necesita ser positivo. Es una reacción que es obviamente anormalmente exagerada a cuestiones del sistema inmunitario, en este caso del innato, y es más frecuente durante la infancia o la adultez. Más frecuente en Japón y Europa. Viene unas imágenes adelante de cómo está el paciente con su afectación a nivel de la piel, con su afectación a nivel articular y con estos estudios de imagen en donde están detectando la parte articular. Que nunca nos toque, por favor. Y bueno, obviamente esto sería una combinación, ¿no? O un manejo multidisciplinario. Pero pues bueno, hay que pensarlo. O hay que conocerlo para poder pensarlo. La que sigue. Diagnósticos diferenciales, vean que todo se parece. Rosácea, que es la primera. Dermatitis seborreica, que es a su lado derecho. Psicosis de la barba, la que está abajo. Una elastoidosis y quistes y comedones, muy frecuente en adultos por exposición solar. Si ustedes les pongo esos dibujos, quizá, por ejemplo, la primera y la de la barba pudieran relacionarlo más, porque recuerden que es polimorfo, solamente que a veces predominan algunas lesiones sobre otras. La dermatitis perioral, foliculitis necrótica o tumores benignos como quistes de Emilio, angiofibromas, los tricoepiteliomas, siringomas y quistes eruptivos, que vienen en la otra imagen. Muchas veces esta dermatitis perioral que está aquí en medio, me la confunden mucho. Y entonces empezamos con problemas porque a veces los empiezan a tratar de una manera muy agresiva y solamente lo que hacen es irritarse más. Para algunos autores, y se los pongo, digo, para mí todos los demás diagnósticos sería difícil confundirlo con acné, pero mi punto es que en especial la dermatitis perioral, como tiene pápulas y en algunas ocasiones pústulas y está en una zona muy específica, hasta podrían confundirlo con un mecánico por la localización. Los tratan de manera agresiva y estos pacientes haz de cuenta que se tienen que tratar como si fuera como bebés, así con todo muy suavecito. Para algunos autores consideran que la dermatitis perioral es un estado previo a la rosácea. Para otros lo consideran una entidad independiente. Entonces, también nos pone un poquito con dificultad. La que sigue, por favor. Las secuelas o complicaciones van a encontrar que dependiendo de el tipo de acné y el tiempo que haya durado, van a encontrar las cicatrices atróficas y que dependiendo del tipo de profundidad van a ser en picayelo, que es lo que llaman cacarizo. No me gusta ese término, nunca lo utilizo. Son en picayelo, rodantes, rectangulares, por eso las imágenes que ven arriba para que entiendan cómo van a lucir cuando las vean físicamente, o uno súper rectangular. Entonces, estos son desafíos porque aquí ya el paciente quizá no tenga acné, pero tiene estas secuelas muy importantes. ¿El que sigue? Doctora, una pregunta. Dime. ¿Hay algún tratamiento que usted como especialista diga que es efectivo o contundente con las cicatrices atróficas? Al 100% no te diría de ninguno, pero obviamente los láser van a ser muy útiles.
algunos peeling, dependiendo qué elementos utilicen. Y básicamente, inclusive hay algunas cuestiones de aplicación de rellenos o retirar cierto tipo de cicatrices, que ahorita lo menciono adelante en la imagen, que te podrían ayudar para algunas cosas que ya ciertos, digamos, aparatos no lo van a hacer o no lo hacen, pero no porque no quieran, sino porque no se puede o porque esa cicatriz así ya tiene esa situación. Si quieres, ahorita lo vemos. Vean los otros tipos de cicatrices en el sentido de que son un complemento de lo que estoy hablando, pero en especial quiero que vean las imágenes que están en la parte inferior izquierda y en la parte superior derecha, que son más bien cicatrices de tipo queloide o de tipo hipertrófico, en donde pues esto también es un desafío y en donde los tratamientos también van a ser distintos. Aquí más bien veo un poco más de picayelo, otras que son más bien redondeadas, o a veces puede haber la combinación de todas. ¿Sale? La que sigue. Esto nada más es para que vean cómo de una piel normal a las cuestiones iniciales empiezan a ver la alteración en la cicatrización, o sea, las etapas, que es un dibujo muy simple, pero para que vean cómo de un microcomedón pasamos a una cicatriz que pudo haber sido inclusive prevenible si hubiéramos entrado en tiempo y forma. ¿Sí? ¿La que sigue? Bueno, en el tratamiento las claves es, uno, disminuir el número de lesiones activas. Ese es como el objetivo del dermatólogo. Uno, prevenir la aparición de nuevas lesiones. Y obviamente en la inactividad vamos a poder otorgar esos tratamientos que me preguntabas, Liber. Algunas veces ciertos tratamientos que están generando la disminución y la prevención nos van a poder ayudar para que esas cicatrices no sean tan, digamos, grandes, abundantes o que no sean casos extremos. Dentro de los tratamientos tópicos, pues estos son los que más se utilizan. El peróxido de benzoilo, el adapaleno, el retinoico, obviamente isotretinoína, derivados de retinaldehído, antibióticos, el ácido acelaico, otros tratamientos como los antibióticos vía oral. La isotretinoína como tal no es un antibiótico, sí hay que dejarlo claro, este es un derivado de vitamina A. Y los anticonceptivos, que en este caso no actúan como anticoncepción, sino para romper los ciclos que están mediados por testosterona, que en el aspecto hormonal, en pacientes en donde podrían cursar, un ejemplo, con síndrome de ovario poliquístico o que a lo mejor no tienen ese síndrome, pero al final del día le estás tratando de ofrecer algún medicamento que regule esa situación, pues entonces son las opciones. Corticoides, antiinflamatorios no esteroideos. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los retinoides, que esos son como nuestro gol estándar, hay 3 generaciones. El retinol, los isómeros monoaromáticos sintéticos y los isómeros poliaromáticos del ácido retinoico. Entonces, por eso les puse algunos ejemplos de lo que habitualmente utilizamos. En especial, ahorita el adapaleno, que es la imagen que está aquí abajo, la mayoría contiene adapaleno, pero el ácido retinoico o el retinaldehído todavía siguen siendo opciones, es decir, esos medicamentos siguen vigentes aunque no sean de primera generación. ¿Cuál va a ser su principal función? La eliminación de los comedones maduros, abiertos y cerrados. Obviamente, podernos ayudar en las reacciones inflamatorias que vimos y que otros medicamentos que van a hacer otras funciones lleguen a penetrar, porque rompe a los corneocitos o a los queratinocitos más superficiales. Por eso es muy frecuente que encuentren en un paciente que está manejado con algún tipo de retinoide
irritación, descamación, un poco de rojez por eso que hace. Entonces, pero es necesario. ¿La que sigue? Doctora, disculpe, otra pregunta. Ujú. Entonces entiendo que por ejemplo, algunos otros ácidos como el salicílico y el glicólico quizá no tienen la misma, el mismo potencial benéfico como el de los retinoides. No. De hecho, los salicílicos son más bien como para ayudar como secantes. Son utilizados también en los peelings. Los glicólicos también con funciones para mejorar zonas de cicatrización. Al final, todos son ácidos que tienen otras funciones, pero no tienen la función específica de entrar de esa manera y controlar a la sobreproducción. O, como tú dijiste, que los otros ácidos entren. Es un medio, hay muchos medicamentos que tienen combinación de los dos, o no están combinados, pero les estás aportando en ciertos días un tipo de medicamento y en otros días para que hagan otra cosa. Y al final son como si fueran, ¿cómo te diré? Hacen sus sinergias, ¿no? Se ayudan uno a otro para poder generar la mejoría que estás buscando. A veces no se pueden juntar. ¿Por qué motivo? Porque o puede ser que no lo toleren o porque el tipo de molécula no es estable para ser combinada. Pero sí existen en el mercado, por ejemplo, esas combinaciones que me dices, con glicólico, como Biretix, que tiene un retinoide especial ahí, digamos, de última generación, y otros productos que contienen salicílico, pero, por ejemplo, en jabones, por ejemplo, en algunas cremas que contienen un poquito de salicílico, pero a veces, insisto, no todos vienen juntos, sino vienen como por separado, aunque al final del día sí los puedes utilizar, aunque de manera alterna, unos días uno, otros días otro. Gracias, doctora. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, el adapaleno, lo señalé, digamos, porque es el adapaleno que ha salido más recientemente. Ya tiene sus años, pero a lo que me refiero por ahora, no hay otro retinoide en el mercado, aunque hay muchas cosas que están saliendo en Estados Unidos y que están ya aprobadas por la FDA. Entonces, también el tazaroteno, pero el tazaroteno no se ha movido tan bien, al menos aquí en México. Y, por ejemplo, el tazaroteno hasta puede ser útil en algunas cuestiones de psoriasis, pero bueno, no es un medicamento que se utilice tanto. Vean las presentaciones, solamente es como para ver la presentación, no es para que se las aprendan. El adapaleno puede venir en presentación de crema, gel o solución. La que hay aquí es en gel. Nombres comerciales, por ejemplo, el Adaferin, que es de Galderma, que es el que maneja el Cetaphil, quizá para algunos conozcan la marca Cetaphil. Leneda, también es otro. ¿Qué otro que me acuerde? Yo en general lo utilizo más bien otra combinación que es adapaleno con peróxido de benzoilo, pero en tipos de acnés inflamatorios de moderados a severos que no han recibido tratamiento. Digamos que por eso les digo que, pero hay una tabla que ahorita les oriento cómo se usa. La que sigue, por favor. Bueno, el peróxido de benzoilo dice que se utiliza desde 1917 con finalidades de blanquear la harina de trigo. Imagínense en dónde andaba el peróxido. En 1974 se demostró sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, y lo que hace es, estos elementos de la cisteína y la homocisteína, es iniciar la ruptura del peróxido para poderlo liberar a nivel de la piel y generar radicales libres para poder combatir esta parte de este Cutibacterium latoso. El mecanismo de acción va a ser una actividad antimicrobiana, antiinflamatoria, queratolítica y para mejorar las secreciones o las excreciones en la cantidad de sebo. Hay un producto que viene combinado que es el peróxido de benzoilo con el adapaleno, solamente que la finalidad de utilizarlo es evitar resistencias, sin embargo es algo irritante.
Entonces, debes de iniciar el tratamiento de una manera escalonada para poderle brindar al paciente el tratamiento. Por eso, pues los pacientes van a requerir paciencia. Siempre les digo, no hay ningún medicamento mágico, ni ningún procedimiento mágico. Por lo menos para poder buscar la mejoría debemos de esperar 3 meses en acnés que son un poquito ya palabras mayores, y en los otros somos más flexibles. Sin embargo, no es que dejes al paciente, porque de un acné leve o no inflamatorio puede evolucionar a los demás. ¿Sí? El que sigue. Se me hace que ya no vas a dar tu clase. Liber. Pero es que, ¿sabe qué, doctora? Está muy buena esta presentación. Me está dejando como con Bueno, muchos cuestionamientos, sobre todo porque, no sé, es como, por un lado, la publicidad comercial que está muy fuerte sobre los ácidos salicílico y glicólico, y también que yo hace algún par de años sí consulté bibliografía por ejemplo, de España, y todavía tomaban en cuenta como el ácido salicílico y el glicólico, pero yo no había escuchado de la dapaleno, y de verdad está muy padre la clase el día de hoy, doctora. nada más el día de hoy. Especialmente, No, Ya, siempre, doctor. ya te quemaste, Liber. Bueno, aquí el punto es que el glicólico sigue siendo un medicamento, de tratamiento. O sea, no es que no sea útil, o es que el salicílico no sea útil. Pero si nos vamos estrictamente hablando a cualquier revisión, sea una nacional, sea una del CILAD, que es el iberoamericano, o de la americana de dermatología, o de la parte de Europa, que ellos están unidos por la cuestión de la nación europea, el retinoide siempre va a estar como vigente. La única situación o con el retinoide es que los retinoides, pues, no se les ha podido quitar la parte de irritación que algunos pacientes van a presentar. Simplemente ahí es que les tienes que otorgar algunas recomendaciones, quizá tips que cada médico haya podido ir viendo. En especial en los atópicos es donde soy más cuidadosa. ¿Para qué motivo? Bajo cualquier tipo de producto, un peróxido combinado, como ven aquí, con antibiótico, que ahorita prácticamente, antes sí había eritromicina, lo puse porque no tiene mucho que salió del mercado. Clindamicina, sí hay una versión que es el Indoxil. Eh, no lo, no lo suspendan. ¿Por qué? Porque si tú como paciente, y sabiendo que hay un padecimiento, o tú como médico sabiendo que hay un padecimiento que no va a resolverse de manera inmediata, y de repente le lanzas el retinoide en X presentación y en X concentración, y el paciente tiene una piel delicada y quiere aliviarse pronto, y de repente ve que está todo seco, todo ardoroso, pues lo va a olvidar, o va a decir, no, pues es que ese doctor no sirve, ¿no? Ahora ya no tengo solamente acné, ahora me arde la cara, me duele, no puedo salir, porque el sol me lastima. Todas esas cosas se las debes de explicar a él, qué es lo que va a producir y qué son efectos secundarios esperados. Por más que lo intentes, muchos pacientes sí te lo van a tolerar de manera adecuada, pero muchos otros tantos pacientes no lo van a hacer. Así es que no, tienes que hacerte responsable de lo que estás recomendando y generar una buena relación médico-paciente para que no lo abandonen. Porque obviamente durante el primer mes y medio, a lo mejor no ven grandes cosas, pero a partir de la 8ª semana, 10ª semana, 12ª semana, pues vas a encontrar un paciente que ahora te sonríe, ¿no? Pero porque siempre estuviste muy claro en algunas cuestiones, y que si él te pregunta algún detalle que esté pasando, pues se lo tienes que resolver para que tenga un buen apego. Digamos que más allá de lo estético que es un acné, recuerden que lo estético, y lo voy a mencionar aquí, trae un tema también emocional, que inclusive puede ocasionar suicidios en algún tipo de paciente con alguna otra situación anterior. No es que uno porque tenga acné se va a suicidar, ¿verdad? Obviamente hay un paciente que está con algunas situaciones emocionales que lo bajonean, y pues imagínense,
que te dé acné con globata y pues a cualquiera lo pone mal, ¿no? Entonces vean, es las combinaciones, insisto, ahorita ya no hay con eritromicina, a excepción que lo pidas por fórmula magistral. Con clindamicina sí. Solamente recuerden que la monoterapia con antibiótico puede generar resistencias. Por lo tanto, no considero adecuado que a un paciente lo manejen de esa forma. O lo que yo he visto, o lo que yo he leído, o lo que yo he aprendido en mi práctica clínica, tanto institucional como particular, es la individualización y no el abusar de los antibióticos, ya sean aplicados o ya sean tomados. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los antibióticos, Cutibacterium debe de eliminarse o disminuirse, porque si lo eliminamos o lo disminuimos o lo controlamos, porque tampoco queremos matar a nadie desde el punto de vista estricto, es que va a disminuir el porcentaje de esos ácidos grasos que son proinflamatorios. Por eso aquí menciona la monoterapia no es lo ideal. Aquí viene la combinación de Indoxil, que viene con peróxido, por lo cual puede ayudarles a potenciar a uno y disminuir las resistencias. O por ejemplo que es Micropal, que tiene adapaleno y clindamicina, nada más que no sé por qué este laboratorio ahorita no tiene tanta disponibilidad. Glenmark es hindú, tiene muy buenos productos en varios aspectos de nuestra área y en otros de otras especialidades o otras áreas, pero no sé qué le pasó. Sin embargo, en fórmulas magistrales puedes mandarlo preparar tanto uno como otro. La que sigue, por favor. Bueno, Dapsona tiene dos versiones, Dapsona versión crema y Dapsona vía oral. Ya habíamos comentado un poco de la Dapsona en otros diagnósticos o en otros tratamientos de una manera somera, pero Dapsona no hay en México, ni en una ni en otra presentación. Y se habla de que hay buenos resultados. En América Latina, en algunos tipos, Argentina, Chile, sí lo hay. En Estados Unidos sí lo hay, pero no sé aquí por qué Cofepris o en su momento algunas otras instancias no lo han permitido. Y Dapsona vía oral, que era el famoso Dapsoder, desde hace como 4 años no lo hay. Solamente lo puedes conseguir bajo condiciones de ultra, ¿cómo les diré? Del mercado del black market. Entonces, cuando Dapsona te costaba como 100 pesos, ahorita para conseguir Dapsona para algún paciente que lo necesite, una caja, 600 pesos. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿La que sigue? Bueno, que aquí es donde voy a cerrar, les voy a explicar por qué. ¿Sí han escuchado de declaración patrimonial? No. Bueno, la famosa declaración patrimonial es algo que ahora antes no nos pedían como trabajadores institucionales y desde que llegó ya saben quién. Bueno, ahora es un requisito. Es un tema que necesito hacer, por eso me ven un poco acelerada, pero lo voy a cortar, no voy a abordar antibióticos porque es un tema que sí quiero que ustedes lo entiendan bien, porque muchas veces el paciente viene muy trabajado con clindamicina principalmente y de alguna u otra manera, sin querer, esa persona que le sugirió clindamicina por 3, 4, 5, 6 meses tópica o tomada, pues ya me rompió el ciclo del Cutibacterium y ahora tengo un Cutibacterium súper poderoso. Entonces, lo voy a dejar hasta ahí, Liber. Chicos, perdóname que te haya hecho hacer la clase, Liber, pero sé que eres muy proactivo, pero ya necesitas dormir más. Entonces, termino mi clase en el siguiente jueves, das tu clase y pues no sé.